Bueno, bien, para destape en la religión, vamos a tocar un tema que es la resurrección de Yeshua. Algunos han tratado de decir que la resurrección es una iniciación, es que daría comienzo a una iniciación de un tiempo nuevo, de otra cosa, en otro ámbito. En el Evangelio de Juan daría esto como tener sentido, es decir, Juan capítulo 5, eso sería posible, es que el que ha recibido al que revela, al revelador, ha sido iniciado, y dice especialmente que el que ha creído en él ya ha resucitado, ha pasado de muerte a vida. Luego, eso es así. Pero eso no es una doctrina de Pablo, eso no es una doctrina paulina. Los escritos de los evangelios son escritos de los años 90 para adelante, es decir, ya los apóstoles están muertos ahí. Han sido ya una doctrina con cierta característica de una doctrina, una enseñanza, así que hay que revisar eso. Porque un escrito posterior corrige ese dicho y hace decir a Yeshua, y yo os resucitaré en el último día. Es decir, o resucitamos ahora o vamos a resucitar después. Esa hace la diferencia, es que de un tiempo distinto, de un cuerpo diferente, y entre esa resurrección de iniciación o retocado por esto ya más ortodoxo, que es lo que creía más bien el judaísmo, de que todos iban a resucitar, pero en el final, en el fin del día. Bien, vamos a ver, los relatos de la resurrección de Yeshua dice que vinieron unas mujeres a los 3 días de que él había sido sepultado, de que habían muerto, y vieron que la tumba estaba vacía, ¿no? Que había resucitado, que había vuelto a la vida. Sin que nos pongamos nerviosos, sin que usted se ponga nervioso, vamos a ver cómo fue la resurrección. Muchos tienen idea bastante infantil de que el cadáver de Yeshua salió de la tumba, entonces no creerían en la resurrección, sino en una reanimación de un cadáver. La reanimación de un cadáver no tiene nada que ver con una resurrección. La resurrección es algo diferente. Cuando Yeshua va a la hija de Jairo, el texto dice resucitó, la resucitó. Lo mismo pasa con la viuda de Naín, cuando viene trayendo a su hijo, dice que Yeshua la resucitó. Y lo mismo con Lázaro, que dice que resucitó. Ahora, el problema es que esta gente, todos ellos, van a tener que volver a morir. ¿Eso qué indica? Que la resurrección, después de la resurrección uno puede volver a morir. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Yeshua puede volver a morir ahora? Porque si él resucitó y los demás habían resucitado, pueden morir de nuevo. Estamos dentro de un problema delante del texto. Lo que sí, la diferencia es entre resucitar y reanimar un cadáver o un cuerpo. Lo que Yeshua hizo con el hijo de la viuda de Naín, con Lázaro y con la hija de Jairo, fue reanimar los cadáveres, reanimar un cuerpo, devolver a la vida ese cuerpo. Entonces sí pueden volver a morir. Pero la resurrección no tiene nada que ver con eso. La resurrección es entrar en otro cuerpo, entrar en otra dimensión para no volver a morir más. Es decir, entrar en la vida eterna. Eso es resurrección. Quiere decir que todos ellos volvieron a la vida y volvieron a morir. Entonces, para que nos quede claro, la resurrección es entrar en la vida eterna y no va a volver a morir más. ¿Esto qué quiere decir? Pablo lo decía en 1 Corintios 15, que hay un cuerpo natural, un cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual. Cuando la persona muere, el cuerpo terrenal queda en la tierra y entrará en la resurrección en un cuerpo espiritual para otro ámbito espiritual, en una vida eterna. La reanimación del cuerpo es una cosa y la resurrección es otra. Quiero decir
que el cuerpo de Yeshua no fue reanimado. Él experimentó la resurrección. Por eso, cuando lo ven, no lo conocen, es otro cuerpo. Por eso es que él puede atravesar las paredes y salir, entrar en una... Es decir, está en otro ámbito. Lázaro no atravesaba paredes, Lázaro siguió siendo una vida con un cuerpo natural. Esa es la diferencia. Entonces, no fue reanimación de cadáver. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que el cadáver de Yeshua quedó en la tumba? Bueno, posiblemente haya quedado en la tumba, se haya descompuesto, se haya podrido y allí haya quedado el cuerpo. No hay problema con eso. Algunos dicen, bueno, pero se nos va a caer toda la... Si el cuerpo aparece, no, es que eso no es resurrección. Eso no es problema. La resurrección tiene que ver con otra cosa. Porque si apareciera el cuerpo, entonces Yeshua no resucitó. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que no se ha reanimado un cuerpo, pero sí ocurrió la resurrección. La resurrección es verlo en otro cuerpo, en otro ámbito espiritual. Es decir, recupera un cuerpo, pero no es ese cuerpo natural. No es ese cuerpo que está limitado. Así que haya estado el cuerpo en la tumba y ese relato de que si se encontró el cuerpo o no se encontró, si lo iban a sacar o no lo iban a sacar, eso ya es parte de un estudio distinto que tiene que ver con una parte de la doctrina a partir de los años 90, cuando ya ningún apóstol de Yeshua estaba vivo, el apóstol Pablo tampoco estaba vivo, ya los evangelios fueron escritos a partir del primer evangelio, el evangelio de Marcos en el año 70, 80 y 90 Lucas y Mateo, y el evangelio de Juan casi en el 100. En el primer siglo, terminando el primer siglo, se escriben los evangelios. Ya después de muchas de las cartas de Pablo, más después de la primera carta de Primera de Corintio, capítulo 15, donde él explica muy bien el tema de la resurrección. Así que no se ponga nervioso si el cuerpo el cuerpo terrenal, el cuerpo físico de Yeshua quedó en la tumba y se pudrió o desapareció o lo que sea. No tiene importancia, eso no es para la resurrección nada que ver. Usted va a morir, su cuerpo va a descomponerse, pero no tiene que ver con ese cuerpo la resurrección. La resurrección es tomar otro cuerpo espiritual y en un ámbito espiritual vivir en otra esfera. Por eso la resurrección no tiene nada que ver con una reanimación de un cuerpo humano. Si no, en ese caso, Yeshua también podría morir, porque si se hubiera levantado en un cuerpo humano, en un cuerpo natural, tendría que morir nuevamente. Así que eso no es parte de la resurrección. Reanimar el cuerpo es una cosa, resurrección es otra. Por eso lo que ha experimentado Yeshua no es lo mismo que experimentó Lázaro, ni lo mismo que experimentó el hijo de la viuda de Naín, ni la hija de Jairo. Lo que él experimentó fue resurrección, lo que él hizo con esos cuerpos fue reanimar los cadáveres y los cuerpos otra vez a una vida natural. Sin embargo, Yeshua experimentó la resurrección, lo que sería la vida eterna, porque él ya no puede morir, él ya no va a experimentar la muerte jamás. Que el Eterno los bendiga. Saludos a todos.